Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar nuestro cuerpo. Yo soy Rach, estoy muy feliz de estar aquí hoy en un nuevo episodio. Y hoy tengo un tema que me ha estado molestando, no molestando, como que ha estado ahí presente creo que desde el inicio del podcast. He querido hablar de esto, pero he tenido que ahora sí que trabajarlo y volverlo y reescribirlo y como que establecer exactamente todos los puntos que quiero hablar sobre esto, porque la verdad es que es un tema extenso, complicado y es algo que a mí en lo personal se me hace muy importante que se hable de esto. Entonces, de hecho probablemente se extienda bastante. Es un tema muy, muy amplio y no sé si voy a tener que hacer 2 episodios o un episodio muy largo, pero bueno, yo sé que se va a extender. Pero bueno, todo esto se trata del dolor, ¿ok? Y quiero tocar varios puntos. Uno como muy principal es como la definición del dolor y cómo se ha visto desde la medicina, cuáles son como las teorías fisiológicas de que suceda el dolor. También vamos a hablar de dolor emocional. Vamos a hablar de cómo el dolor es una alarma interna, o como le he llamado como el grito silencioso, porque parece que a veces nos grita, pero no hace ningún ruido, ¿verdad? Solamente es un grito interno, un grito a nivel sensación. Vamos a hablar de cómo se debe atender el dolor y cómo cómo el dolor nos invita a hacer un trabajo introspectivo y cómo poner atención a esa parte de nuestro cuerpo. También voy a mencionar sobre el poder de nuestras manos y de por qué siempre llevamos las manos a los lugares que nos duelen y cómo debemos cubrir estas necesidades para poder contrarrestar el dolor de una manera como dice de raíz, y no nada más parchar el dolor, que es lo que se hace ahorita, que es así súper común, solo parchar el dolor y no realmente atender la causa. Entonces vamos a también hablar de cómo se debe atender a este grito silencioso, a este llamado interno del dolor del cuerpo o del dolor de las emociones, de una manera holística. Y con holística me refiero a integral, o sea, desde muchos puntos de vista distintos. Ok, entonces vamos a comenzar. El dolor, así si tú te fijas en la definición de la... No me acuerdo si es de la Organización Mundial de la Salud o es de la Academia de Dolor o una cosa así, o sea, hay como instituciones específicas que hablan de esto, pero la definición que se ha dado y que es como la más común es que es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a una lesión tisular, o sea, de tejido, real o potencial. ¿Ok? Y es una experiencia completamente subjetiva, entonces cada persona experimenta el dolor a su propia manera, a su propia intensidad, ¿ok? Entonces esta subjetividad de hecho ha complicado mucho pues todos los estudios que se han querido hacer sobre el dolor, porque al momento de querer medirlo como un síntoma, así como mides la temperatura o la presión arterial, pues no es posible medir el dolor. O sea, no puedes llegar con un aparatito y picarle y así como de que, tiene tantos puntos de dolor, ¿sabes? O sea, no es tan fácil, porque es subjetivo precisamente, es una experiencia personal. Entonces, la forma como más común que tienen los médicos y las personas de la medicina a medir el dolor es con una escala que se llama escala visual análoga, o le llaman escala de EVA, ¿ok? Y esta escala básicamente lo único que hace es que te pregunta, a ver, del 0 al 10, siendo 0 nada y 10 el dolor más fuerte, así horrible, intenso que existe, como tipo un dolor de parto o algo así, ¿cuánto te duele? Eso es literal la escala de EVA. Y obviamente no es una escala súper precisa, nada que ver, o sea, todo lo contrario. De hecho, cuando le preguntas a los pacientes esto, luego te dicen, ay no, como 500, no, me duele como
10,000, así de que pues obviamente todos en el momento en el que están experimentando X dolor sienten que ese dolor es lo peor que existe, ¿verdad? Porque es lo que tienen en el presente. Pero bueno, esta escala realmente se ocupa, o más bien para lo que funciona, es como para ver la evolución de una misma persona, ¿no? Pon tú, vienes hoy y te pregunto cuánto te duele y me dices que 8, y luego la próxima semana que te toca otra vez sesión me dices que ya te duele un 6. Ok, muy bien, vamos mejorando. Entonces más bien es como que comparar con la misma persona a través del tiempo y ver qué tanto vas evolucionando y así. Pero pues obviamente es una escala súper subjetiva, ¿verdad? No es algo así como que se pueda pues eso, medir y hacer así estadísticas y todo. Entonces por lo tanto no es algo que se pueda como graficar y así. Ok, bueno, vamos a ver algunas teorías fisiológicas del dolor. Originalmente, bueno, hace tiempo, los científicos pensaban que el dolor era causado por una como sustancia misteriosa que se llamaba sustancia P, así la bautizaron como sustancia P. Y P de pain, ¿no? De dolor en inglés. Entonces, pues hicieron así como muchas investigaciones para encontrar la famosa sustancia P y pues nunca encontraron nada. Ya después descubrieron que no había así como que una sustancia que fuera específica del dolor. Entonces no era algo así como que... Otra vez los médicos como que no les gusta todo esto porque la ciencia lo que quiere es como encontrar una causa-efecto, algo clarísimo, y poder hacer estudios y gráficas y todo sobre eso. Entonces otra vez fallaron porque pues no hay como algo específico que sea una sustancia que tú puedas asociar con el dolor y así como que puedas, no sé, agarrar y quitarle esa sustancia o inhibirla y entonces ya le quitas el dolor a la gente. O sea, no funciona así, ¿verdad? Lo que sí encontraron fue unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son como un tipo de hormona que pues sí como que participan mucho en los procesos de inflamación, que la inflamación casi siempre va de la mano con el dolor, o sea, se asocian muchísimo. Y pues muchos de los analgésicos de hecho están enfocados justamente a las prostaglandinas, ¿no? Como que a inhibirlas. Pero no es una sustancia específica del dolor. O sea, de hecho las prostaglandinas tienen un montón de funciones, no solamente actúan en la inflamación. Pero bueno, al menos es como que un camino que pudieron usar los médicos y la industria farmacéutica como para un poco a llegar al dolor. Pero bueno, lo que se sabe hoy en día del dolor, que sí es, pues, se sabe que es cierto, o al menos hasta donde se ha estudiado, es que hay un tipo de receptores corporales, que recordemos que los receptores son como las puntas, así los extremos de los nervios, así, ahora sí que ves que un nervio es así como un cable enorme, súper largo, entonces justamente el extremo, así la puntita, lo más pequeñito que también les llaman terminaciones nerviosas, esos son receptores, ¿ok? Y los receptores lo que hacen es que perciben estímulos. Hay receptores que perciben estímulos químicos, estímulos mecánicos, estímulos de temperatura, y hay unos específicos que, bueno, es lo que se cree, que se llaman nociceptores, que son receptores de dolor, ¿ok? Ahora, no es como que funcionen de que si tú le pegas justamente a ese receptor te duele algo. Más bien, lo que se conoce es que estos nociceptores son así como que vigilantes, haz de cuenta, que andan ahí, pues ahora sí que en todo el organismo, sobre todo en la parte somática que le llaman, que es como la parte de los músculos, la piel, tejido conjuntivo, las articulaciones. O sea, no están tanto en las vísceras, o al menos eso es lo que se dice. El punto es que estos nociceptores lo que hacen es que están como que alertas a ver cómo están los estímulos de los otros receptores. Entonces, cuando hay una especie de sobrecarga, por ejemplo, a nivel de los receptores térmicos, el nociceptor se activa porque dice, esto es mucho calor, y se activa. Y entonces lo que tú sientes es una sensación de que te estás quemando versus una sensación de pues calorcito rico, ¿no? Que sería como una sensación normal. Pero entonces cuando hay una sobrecarga, el nociceptor lo que hace es que detecta que este nivel
de estímulo ya te puede hacer un daño a nivel de los tejidos y entonces se dispara y es lo que se percibe como dolor. ¿Ok? O eso también aplica para un estímulo mecánico, o sea, si te están aplastando o si te pellizcaron o algo así, entonces también se dispara, ¿no? Como con un golpe, pues. O un receptor químico que, por ejemplo, si te cayó, no sé, de que el ácido muriático cuando estabas limpiando o algo así, y entonces como que se siente un poquito así de abrasión en la piel, pues entonces otra vez se dispara este nociceptor y desencadena todo lo que es como la respuesta del dolor, ¿ok? Entonces este nociceptor, recordemos que es una terminación nerviosa. Lo que hace cuando se activa es que envía un estímulo a través de todo este cablecito que va viajando y que llega, bueno, primero pasa por la médula espinal. O sea, pon tú que esto te pasó, no sé, en el dedo, ¿no? Te picaste con una aguja. Y entonces ese nociceptor se activó y entonces va de tu dedo y pasa por tu mano, tu brazo, tu hombro y luego eventualmente se integra a la médula espinal y de ahí sube. De la médula espinal sube a una estructura que se llama tálamo. Y el tálamo es una estructura muy importante porque es así como el cadenero del cerebro, haz de cuenta. El tálamo es como son como dos bolitas que están en el cerebro, más o menos yo creo que están como al nivel de las orejas, más o menos, pero en el centro del cerebro. O sea, si trazaras un punto entre tus dos oídos y tu nariz, más o menos ahí estaría. Y este tálamo, a mí me gusta decir que es como el cadenero del cerebro porque es el que decide quién pasa y quién no pasa. Entonces, de todos los estímulos que hay, así todos los estímulos de todo lo que están captando todos nuestros nervios todo el tiempo, que hay millones y millones de receptores en nuestro cuerpo. Entonces cada uno pequeño receptor envía su propio estímulo, es como si enviaran su reporte. Esto lo vimos en el episodio del sistema nervioso, por si le quieren dar un repaso. Entonces es como si los receptores dieran su reporte de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces todos esos, pues es información que está subiendo todo el tiempo al cerebro. Y entonces el tálamo lo que hace es filtrar. A ver, esta es información que ahorita no me incumbe, no me interesa, bye. Y entonces le dice, no, tú no pasas. Esta información sobre que, no sé, está pasando el aire entre mis pies o algo así. Ok, es una sensación de la que los receptores están enviando como información, pero el tálamo dice, pues esto no es relevante ahorita para el cerebro, entonces vamos a bloquearla. No, tú no pasas. Y esta sensación de X cosa, tú tampoco pasas. Y entonces cuando llega el impulso de dolor que viene desde el nociceptor y que viajó todo por el nervio hasta que llegó al tálamo, pues por lo general el tálamo va a decir, ok, sí, tú sí eres importante, esto es dolor, o sea, significa, es una alarma, recuérdalo, ¿no? Significa que o sea, que esto puede causarte daño en el tejido, entonces tú sí pasas, y entonces deja que pase ese estímulo, y entonces ese estímulo sube un poquito más y llega a el sistema límbico, que el sistema límbico es así como es como una espiral de estructuras cerebrales que son las que se encargan de toda la interacción social y esas cosas. Y entonces aquí lo que va a hacer este sistema límbico es que va a darle una experiencia emocional a lo que está pasando. Entonces esa sensación de dolor primero llega al sistema límbico y genera una experiencia emocional, que puede ser una experiencia como de molestia, por ejemplo, que sería lo que te llevaría a quitar el dedo de donde sea que te estás picando, o una experiencia así como de desagrado o de asco o algo así, ¿no? O sea, podría decirse una experiencia emocional negativa para que tú te alejes de eso que te está dando dolor, ¿verdad? Entonces primero pasa por la experiencia emocional y ya hasta el último sube hasta la corteza. Y la corteza es la que hace como la integración racional de lo que está pasando. O sea, realmente tú conscientemente así tu mente, o sea,
tu mente como racional, consciente, es la última en enterarse de lo que está pasando. Primero pasa por el tálamo. Bueno, primero el nociceptor se da cuenta, luego le avisa al tálamo y luego el tálamo decide si pasa o no pasa. Y si lo deja pasar, entonces se integra emocionalmente. Y luego ya hasta el final se entera la razón de, oh, mira, esto me está doliendo. Pero para cuando tú te enteraste racionalmente y lo puedes conceptualizar como dolor, pues para eso obviamente ya quitaste la mano, porque ya tu cerebro actuó como con respuestas motoras para quitar la mano. Ya tuviste toda una experiencia emocional negativa alrededor de eso y hasta después dices, ay, me dolió. Ok, entonces obviamente todo esto pasa súper rápido, ¿no? Pero nada más para darnos una idea de cómo es el camino que sigue todo este estímulo. Ahora, un punto importante es que a veces el tálamo no deja pasar al dolor. En este ejemplo yo dije como sí lo deja pasar porque pues se picó, ¿no? Y necesita. Pero hay momentos en el que el tálamo dice no, en este momento no me sirve hacer una experiencia emocional sobre esto y tampoco me sirve que la razón se dé cuenta de que nos está doliendo, no me funciona. Entonces hay situaciones de alto estrés en las que el tálamo decide que no debería pasar ese estímulo en ese momento. No es como que nunca lo deje pasar, pero más bien como que le dice, espérate tantito, ahorita estamos arreglando otras cosas y después pasas. Pero lo mantiene ahí como que lo sienta, digamos, lo deja ahí en la banca esperándole y dice, a ver, espérate ahorita. Entonces, una situación en la que podría suceder esto es, por ejemplo, si, no sé, tú estás corriendo porque te está persiguiendo algo, ¿no? O alguien o algo así. Entonces estás huyendo de un peligro que es más grande. Pon tú que vamos a decir que es un tigre hambriento, ¿no? Y entonces este tigre te está persiguiendo. Y tú vas corriendo y en eso te pegas como con una piedra y te tropiezas, ¿no? Y así sales rodando y todo. Y entonces esa sensación de que te pegaste con la piedra, a lo mejor te rompiste un par de huesitos del pie, o sea, a lo mejor tuviste una mini fractura de tus deditos del pie, pero en ese momento no te va a doler o tú no vas a sentir el dolor. ¿Por qué? Porque el tálamo no va a dejar que pase esa sensación. Los nociceptores, claro que hacen su trabajo, dicen, oye, aquí hay una fractura, tenemos algo importante, información importante para la corteza, tenemos una fractura, y el tálamo va a decir, o sea, sí, pero espérame, porque mi prioridad ahorita es que sobrevivamos al tigre. Y entonces ya, pon tú que encuentras refugio, te salvas de que el tigre te coma o algo así. Y ya hasta después, o sea, ya hasta que tu cuerpo se siente que está a salvo de la amenaza principal, que en ese momento era el tigre, entonces ya se puede ocupar de la amenaza secundaria, que es la fractura de los deditos. Y entonces ya hasta que estás a salvo, ya que se te bajó la adrenalina, ya que dijiste, ok, sí sobreviví, estoy bien, no me morí, ok, entonces ahora sí, el tálamo le dice, ok, ya puedes pasar estímulo de dolor. Y entonces el estímulo llega, te da, o sea, primero pasa el sistema límbico, te da la sensación emocional y ya hasta el final llega la corteza y dice, uy, como que creo que mis deditos están muy inflamados, voy a checármelos, ¿ok? Entonces, obviamente esto fue un ejemplo así como que muy, muy rústico, pero piénsalo, por ejemplo, en situaciones estresantes del día a día que tenemos pues hoy en esta vida moderna que tenemos. Pues esto nos puede pasar, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de alto estrés, cuando tú tienes una vida en la que te dedicas muchísimo a tu trabajo o a estudiar, o tienes una carrera y tienes muchos negocios que estás atendiendo, pero al mismo tiempo pues no puedes dormir bien y luego no comes bien y luego haces ejercicio como loca o no haces ejercicio para nada. O sea, como que en general tienes muchos malos hábitos y mantienes en un estrés constante a tu cuerpo. O pues obviamente hay muchas cosas externas que también te pueden estresar, ¿no? De que pues una guerra está sucediendo, o de que la economía está súper mal, o de que, no sé, tu gobierno está haciendo algo muy, muy dañino para sus ciudadanos. O sea, como que tantas cosas interna y externamente que te pueden estar estresando. Entonces hay dolores internos que no se van a manifestar hasta que tu cuerpo se sienta que está a salvo. Y eso va a ser cuando dejes de estar en un estrés tan constante. Entonces,
Por ejemplo, si tú estás desarrollando una enfermedad interna, a lo mejor debido al mismo estrés, una enfermedad que a lo mejor no es así como que tan súper, pues hay enfermedades que son así como que muy obvias, ¿no? Así como que llegan y gritan y dicen aquí estoy y sus síntomas son muy obvios. Pero hay enfermedades que pues se pueden desarrollar por años y tú ni te enteras hasta que un día vas y te haces un estudio porque, no sé, de rutina o porque estabas buscando una cosa y resulta que encuentran un tumor ahí adentro, ¿no? O resulta que encuentran que tienes quistes, o resulta que hay una desregulación hormonal, una cosa así, o sea, es muy muy común y seguramente has conocido personas que les ha pasado esto, que pues no sé, un día se fueron a hacer una prueba de algo X y resulta que tenían otra cosa o algo así. Entonces esto es muy común y no te das cuenta porque no dejas que tu cuerpo se relaje lo suficiente para que el tálamo decida que ya es momento de pasar esta sensación de dolor ahora sí que al mandamás, ¿no? Digamos a la corteza, que es la que pues toma las decisiones más racionales, ¿no? Entonces, esta es una. Y luego la otra es que también otra cosa que es bien común es que tú estás en tu día a día, chambeando, de que haciendo todo lo que tienes que hacer, sobreviviendo. Y luego un día te vas de vacaciones o un día, no sé, pierdes tu trabajo o quiebra tu negocio y entonces te tienes que como que retirar un poquito de toda esta actividad constante que estabas haciendo. Y entonces ahora sí que este momento te obliga, o sea, como que algo pasa en tu vida o la típica tienes un accidente. O sea, cosas así que te obligan, así como que la vida dice, a ver, siéntate tantito y estate quieto un ratito. Entonces como que la vida te obliga a estar quieto y descansar y hacer como que este proceso de introspección, de reflexión. Y hasta ese momento es que el tálamo dice, oye, por cierto, yo tengo un montón de mensajes aquí atrasados, ups, desde hace años que no te he pasado porque estás muy ocupado. Pero mira, ahí te va. Y entonces por eso es tan común que justo el día que te vas de vacaciones resulta que te enfermas, resulta que te duele todo, resulta que estás así cansadísimo y que tienes que dormir de que 4 días seguidos para reponer todo lo que estaba sucediendo dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Porque muchas veces el cuerpo sí envía su mensaje, pero el tálamo dice, híjole, como que ahorita no va a ser suficiente, o sea, ahorita no voy a andar interrumpiendo esta actividad porque el tálamo no es que lo esté haciendo en mala onda, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que el tálamo es como esta estructura que decide si siente que lo que está pasando, que causa de estrés es algo que lo sobrepasa, o sea que podría ser potencialmente de vida o muerte, que es cuando estás en este modo supervivencia, es cuando dice, híjole, no voy a pasar estos mensajes porque este compa necesita primero sobrevivir a esto y ya que estemos seguros de que sí sobrevivió, entonces puedo pasar estos mensajes. ¿Sí me explico? O sea, no es que lo hagan mala onda como de que, ay, ups, se me olvidó darte este mensaje. Más bien es como de que está cuidando que hay una amenaza principal, hay una amenaza más grande que esa enfermedad que se está desarrollando en el cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, creo que ya quedó claro. Espero. El punto es que así es como funciona, o sea, este es como el viaje que hace el dolor. Y bueno, ya cuando llega a la corteza, ya tú puedes integrarlo racionalmente y ahí es cuando tú decides qué haces con tu dolor, ¿verdad? Para esto obviamente hubo otras cosas, ¿no? Porque algo que me faltó mencionar. Cuando está en el tálamo, o sea, como que el estímulo, hay otra estructura a donde también se puede ir y que esta no depende del tálamo, que es el cerebelo. El cerebelo es una parte que está en la parte de atrás del cerebro y que parece como una esponjita y es una estructura súper, súper importante porque es como la parte intuitiva del cerebro, ¿ok? Es como la parte que
como que integra un montón de cosas, integra muchísimas cosas y además regula muchas cosas a nivel motor. Entonces, por ejemplo, cuando el dolor llega al cerebelo, el cerebelo puede tomar acciones a nivel de la postura, y entonces hay una cosa que se llama la postura antiálgica, álgica de dolor, entonces como que postura para evitar el dolor, y esta la regula el cerebelo. El cerebelo es una estructura que regula muchos temas de coordinación, de postura, de propiocepción, todo eso. Entonces el cerebelo puede regular la postura antiálgica. El cerebelo también se puede encargar de hacer estas como reacciones de por ejemplo, quitar el dedo rápido de donde se está quemando, o de, no sé, sacudir la mano si sentiste un insecto caminándote. O sea, cosas así como que de emergencia, así de muy rápido. El cerebelo puede como que coordinar muchos de estas como movimientos, ¿ok? Entonces a veces, aunque el tálamo no deje pasar el estímulo a la corteza, el estímulo ya se comunicó con el cerebelo, y entonces el cerebelo hace toda una regulación postural. Y a veces, como el cerebelo es muy intuitivo, a veces te puede dar como que pistas de otra forma. Y bueno, no sé si te ha pasado, si me vas a entender. Si no, no creo, porque es como difícil de explicar. Pero hay veces que la vida te da como pistas de cosas que están pasando. Por ejemplo, esto que decía de si te se está desarrollando una enfermedad dentro de ti, si hay algo que necesitas cuidar más específicamente. A veces el cerebelo como que busca pistas y te dice así como, hey, mira eso, oye, mira eso, psst. Y te guía como que a soluciones sin que tú ni siquiera sepas que estás enfermo, o ni siquiera sepas que te está doliendo algo. Entonces, por ejemplo, a veces como que no sé, vas caminando en la calle y de repente por algo así, por una acción súper extraña, volteas y ves un anuncio de, no sé, un puesto de jugos. Y vas y te compras un jugo así súper natural, un jugo verde que te desintoxica, y tú ni sabías que necesitabas eso, pero ya tu cerebelo hizo que voltearas y te dijo, oye, mira eso. Y te dio como la solución sin que tú ni siquiera lo procesaras mentalmente, ¿ok? Entonces el cerebelo es muy así, es muy esta parte intuitiva que, como te digo, tiene muchas regulaciones motoras. Entonces a veces va a hacer que tu cuerpo como que camine hacia ciertos lugares, o que vea cierta cosa sin que tú ni siquiera te des cuenta como a nivel racional. O sea, tú no tienes conciencia de eso, simplemente dices, no sé por qué, pero pues yo caminé y encontré esta tienda naturista y me encontré un producto padrísimo que me ayudó a hacer mejor del baño. O una cosa así random, ¿no? Pero bueno, ya me desvié un poquito. Tengo un episodio planeado específicamente para el cerebelo, pero bueno, necesito trabajarlo. Por ahora vamos a seguir con el tema del dolor. Ahora, otra parte importante de esta como proceso fisiológico es el dolor emocional. Ok, ya hablamos de cómo el dolor físico tiene una integración emocional en el cerebro, pero el cerebro no es el único órgano que tiene este proceso de integración emocional, ¿verdad? Hay otro órgano que es mucho más emocional y que también tiene muchísima concentración de neuronas y muchísima actividad neuronal y muchísimos nervios ahí. Y por supuesto me estoy refiriendo al corazón, ¿ok? El corazón es como por excelencia el órgano emocional, y esto no es algo así como cursi, porque mucha gente como que dice, ay no, obviamente no, el corazón solo bombea sangre. No es cierto, no es cierto. El corazón tiene una actividad emocional y una actividad energética muy alta, y es como si fuera un segundo cerebro. El corazón tiene muchísima interacción de neuronas y muchísimos estímulos nerviosos, y de hecho tiene su propio sistema de energía. O sea, por eso si se desconectara del cerebro, el corazón puede seguir latiendo, porque tiene su propio ¿cómo se llama? Marcapasos. Tiene su propio marcapasos que lo hace que siga latiendo. Entonces, así como tiene este tipo de actividades autónomas a nivel estímulo neuronal, también tiene actividades autónomas a nivel emocional. Y de hecho el corazón es como
es un órgano que tiene mucha percepción también. O sea, muchas de las emociones que tú percibes del ambiente es porque el corazón está conectando energéticamente con este ambiente. Y de hecho un poco de aquí viene la empatía. La empatía tiene como igual un origen cerebral y un origen cardíaco, pero en la parte cardíaca es justamente esto, como que el corazón tiene pues todo nuestro cuerpo tiene un campo energético, ¿verdad? Que es como toroide que ves cuando te hacen como estudios de magnetismo y todo eso, así como el campo magnético de los imanes o el campo magnético de la Tierra, pues el cuerpo tiene su propio campo magnético y cada órgano tiene también su propio campo electromagnético, ¿verdad? Entonces, el corazón, este campo electromagnético que tiene, que está un poquito inclinado, tiene mucha percepción externa de energía. Entonces puede darse cuenta, por ejemplo, de emociones de otras personas o de emociones de otros seres, y por eso puedes también conectar también, por ejemplo, con tus mascotas o con tus plantas, o de que vas a caminar a un bosque, a una playa, y puedes conectar con las energías esenciales, como la energía del mar o la energía de la luna. O sea, como que el corazón es un órgano así súper importante que te permite hacer esas cosas, ¿ok? De nuevo, voy a dedicarle un episodio a esto específicamente, es complejo, pero el punto aquí es que hay veces que el corazón puede, ahora sí que percibir dolores emocionales, y esto de percibir es porque la emoción está en tu cuerpo. O sea, la emoción existe desde que tiene todo un proceso hormonal. O sea, la emoción es como, no nada más es algo abstracto, que sí es algo abstracto, o sea, sí es algo energético, pero también tiene un proceso hormonal dentro de tu cuerpo, ¿ok? Y entonces entre el sistema límbico y el corazón, que son como estos dos centros emocionales principales del cuerpo, que no son los únicos, el otro se encuentra en el abdomen, a nivel de los intestinos, que es donde está como el tercer cerebro, ¿verdad? Recuerda que son como 3 cerebros. El cerebro pues principal es el de la cabeza, el corazón es el segundo, y el tercero está en el abdomen, en los intestinos, que es el sistema nervioso entérico, ¿ok? Entonces estos 3, de hecho, son los que se encargan como mucho también de las emociones, ¿ok? Entonces hay muchos procesos que de manera abstracta probablemente empiezan justamente en este campo electromagnético del corazón, y entonces de aquí se comunica este campo del corazón, se comunica con el sistema límbico y con el sistema nervioso entérico, y los 3 juntos desencadenan un montón de reacciones químicas, y son como hormonas que viajan por todo el cuerpo y que pueden hacer acciones motrices también en tu cuerpo, o sea, que te muevas de cierta forma dependiendo del tipo de la emoción. Hay emociones que te hacen que te muevas mucho, así como que muevas los brazos y brinques y saltes o como que quieras golpear a alguien. O hay emociones que son más bien internas, y entonces lo que hacen es que te bajan la energía de los músculos, y entonces como que te invitan a no estarte moviendo tanto, y entonces te recluyes, ¿no? Dependiendo, pero el punto de todo esto es que el sistema cardíaco se comunica con el sistema límbico, con el sistema entérico, y juntos hacen todo el procesamiento emocional, ¿ok? Entonces hay veces que tú puedes tener un dolor emocional y que ahora sí que la corteza cerebral, la parte racional, es la última en enterarse. O sea, ya te dije cómo funciona. Empieza en el corazón, se comunica con la cabeza, con el intestino, y con la cabeza, con el sistema límbico, que ya está como en medio del cerebro. Ni siquiera llega a la corteza, que es la parte más externa, que es como más bien pegada a la frente y a la parte como temporal. Ni siquiera llega ahí. O sea, tú racionalmente a veces ni te enteras, a menos que tengas como que, pues que tengas este hábito de hacer la reflexión, o que tengas como muy buena conexión con tus emociones, y que lo hayas estudiado, porque se necesita estudiar, porque no nos enseñan a hacer esto. Entonces puede ser que sí te enteres, pero la mayoría de las veces vas a tener dolores emocionales de los que tu mente ni siquiera se entera. Y entonces tú lo vas a sentir nada más como de que, ay, siento que estoy como
bajoneada o siento como que estoy cansada, como que estoy medio triste, pero no sé qué onda. Entonces, ese tipo de sensaciones se pueden considerar dolor. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una situación en tu vida que te está causando este dolor, por ejemplo, un duelo o el tener como que estar, no sé, atravesando por algo muy importante en tu vida, o como que a veces si te estás preparando para un evento súper importante y de repente como que empiezas a tener inseguridades o como síndrome del impostor, o sea, como que hay un montón de cosas ahí que te pueden como que influir. Y todo esto se consideraría, bueno, yo lo considero para esta presentación como dolor emocional, porque no es algo que probablemente te duela así como que digas ouch, pero sí te va a afectar, te va a molestar y va a generar toda una respuesta corporal para que tú hagas introspección y bajes tu ritmo de vida, que al final de cuentas es el mismo propósito que tiene el dolor físico. Ambos tipos de dolor, el dolor emocional y el dolor físico, tienen ese propósito de ser una alarma, de ser un mensajero de algo importante que diga, oye, necesito que le pongas atención a esto, ¿ok? Entonces, el dolor físico es pues mucho más explícito, es dentro de toda la abstracción del dolor es menos abstracto, porque es algo como que todavía puedes localizar y señalar y decir, aquí es donde me duele. Pero el dolor emocional también, o sea, es mucho más abstracto, es mucho más difícil de detectarlo a veces, pero al final de cuentas yo los estoy metiendo en el mismo saco de la palabra dolor, porque ambos son mensajeros y ambos te están invitando a que hagas una pausa, a que hagas un cambio en tu vida, a que hagas como una reflexión muy profunda, muy, muy introspectiva de lo que está sucediendo, para que tú puedas, pues ahora sí que resolverlo internamente y no solamente parcharlo así como de que, ay, bueno, fui y no sé, me tomé un analgésico, un antiinflamatorio y ahora ya no me siento tan mal. O en el caso del dolor emocional, a lo mejor como de, ay, pues estaba bajoneada, entonces fui de compras y ahora me siento mejor. Y eso es lo mismo, es como un parche, es como un analgésico emocional, que solamente lo estás poniendo para tapar lo que sea que está pasando dentro de ti y no te estás metiendo a hacer la introspección necesaria para poder darle la atención que necesita y poder resolver ese dolor y transmutarlo y convertirlo en algo que sea una mejora para tu vida, para tu cuerpo, ¿ok? Porque ese es el propósito del dolor, ese es el fin último del dolor. El dolor no te quiere molestar, el dolor no te quiere tumbar solamente porque sí, tiene un propósito, ¿ok? Sirve para que tú te puedas conocer mejor, sirve para que te des cuenta de que algo necesita un cambio, de que algo necesita tu atención para que tú lo puedas resolver y puedas convertirte en una mejor versión de ti, en una versión más sana, en una versión más auténtica, ¿ok? Entonces, bueno, ya hablamos del dolor emocional, del dolor físico, de la parte fisiológica, de cómo funciona todo esto en el cuerpo. Ahora, yo creo que sí lo voy a hacer en 2 partes, porque ya se está extendiendo mucho esto y todavía me falta un buen. Pero bueno, vamos a, ya para concluir como esta primera parte, solamente voy a mencionar un poquito de esto como... ¿A qué le llamamos dolor? O sea, es lo que quiero como mencionar aquí. ¿A qué le llamamos dolor? El dolor, como ya dijimos, es algo bien difícil de medir. O sea, ¿tú cómo sabes en qué punto comienza algo a ser doloroso o no? ¿Tú cómo sabes? Porque hay sensaciones que en un momento te pueden causar dolor y en otro momento la misma sensación, la misma cantidad de presión en el mismo punto te puede ser, por ejemplo, placentero, ¿verdad? O sea, tipo, por ejemplo, si te están haciendo un masaje, te están haciendo una presión en cierto punto del músculo y entonces esa presión a lo mejor así como que te están apretando y puedes sentir placer porque se está liberando algo a través de este proceso del masaje.
pero también en el mismo, o sea, en otra situación, en otro momento de que tú estás, no sé, caminando por tu lugar de trabajo y llega alguien y te dice, ¿qué onda? Y te da así como una super palmada y te aprieta justamente esa parte del cuello, esa parte del hombro. A lo mejor a lo mejor es la misma fuerza, a lo mejor es el mismo punto exacto en las dos ocasiones, pero en una te va a doler y vas a decir, ay, ¿qué te pasa? Déjame en paz. Y en otra vas a decir, ay, qué rico, sí, dale más ahí a esa zona, ¿sabes? O sea, ¿cómo puedes definir este tipo de cosas? ¿Cómo puedes diferenciar qué sí es dolor, qué no es dolor y cómo se define? ¿Ok? La verdad, no es algo que yo tenga una respuesta, solamente más bien tengo preguntas, tengo comentarios para que te pongas a pensar en eso. Y esto sucedió porque hace poco estaba leyendo un libro de estoicismo y resulta que este autor estaba diciendo algo como el dolor, o sea, de que hay ciertas como sensaciones incómodas que podrían considerarse como dolor, porque aunque no es algo que te despierte así como que una super reacción, sí es algo que tienes que atender, sí es algo que necesitas ver qué está pasando y si necesitas tal vez modificar algo, cambiar algo para que puedas aliviar esa sensación que no es placentera, ¿ok? Entonces me dejó pensando eso que leí y dije, claro, o sea, puede ser que podemos poner así una especie de escala que sigue siendo súper subjetiva, pero una especie de escala de incomodidad, ¿no? Que podríamos llamarle también dolor, en la que la parte como más leve, la parte más tranqui es, y si fuera en escala de Eva sería de que, no sé, del 0 al, bueno, del 1 al, no sé, 4, ponle que es una sensación incómoda. Y entonces aquí pueden entrar sensaciones que son del día a día, como por ejemplo las ganas de ir al baño. Tipo, a lo mejor al inicio no te duele, solamente sientes tú esa como presión interna de la vejiga y dices, ay, como que quiero ir al baño. Pero ¿qué pasa si tú no vas y te empiezas a aguantar por horas y horas y horas? Esa sensación de incomodidad va a subir poco a poco hasta que va a haber un punto en el que genuinamente tú lo vas a describir como dolor, de ya me duele la vejiga de tanto que me he estado aguantando, ¿verdad? Porque escala, porque es la misma, o sea, es algo que se encuentra dentro de la misma escala, solamente que se movió de intensidad. ¿Sí me explico? Por eso es que se clasifica como dolor, porque o sea, lo único que tú hiciste es como que mover la intensidad, pero sigue siendo dentro de la misma escala, la misma regla, la misma unidad de medida, por así decirlo. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos incluir el hambre, que esa es otra. A lo mejor cuando empiezas y sientes así como que el gruñido del estómago, pues dices, ay, tengo hambrita. Pero si no comes y si pasan horas y horas y horas sin comer, hay un momento en el que ya sientes genuinamente que se te está haciendo como un hueco en el estómago de que no estás satisfaciendo esa sensación, ¿verdad? Esa incomodidad. No estás haciendo un cambio, el cambio necesario para que tu cuerpo pueda transmutar esa parte, ¿no? O sea, transformar ese dolor en algo saludable como nutrirte, ¿verdad? Y es que todo esto viene a un mismo tema que es la interocepción, que también ya he hablado en algún episodio sobre esto, pero bueno, para recapitular, es la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo. Existe la propiocepción, la viscerocepción, y ambas son parte de la interocepción, ¿ok? Ya sé que suenan así palabras medio difíciles, pero el punto es que la interocepción es la que te dice qué es lo que está pasando adentro de tu cuerpo. Es justamente ponerle atención a todos estos estímulos de los receptores que te mencionaba al inicio del episodio. Tienes un montón de receptores que están reportando todo lo que está sucediendo en el cuerpo, todo lo que están percibiendo, lo reportan y el tálamo es el que decide si pasan o no. Ok, entonces aquí viene también la interocepción. La interocepción es qué tanto tú
puedes interactuar con tu tálamo para que tu tálamo pueda desbloquear, digamos, esas sensaciones para ti, para que tú como mente racional, o sea, para que tu mente, racional, consciente, pueda percibir y pueda integrar todos esos estímulos para que realmente se dé cuenta de que están pasando. Entonces, para esto tú tienes que educar a tu tálamo y decirle qué sí quieres que te pase y qué no quieres que te pase. Es todo un trabajo, o sea, de entrada te digo, es todo un trabajo. Hay que hacerlo muy poco a poco, muy día a día, muy constante, pero es prácticamente, lo puedes hacer a través de meditación, lo puedes hacer a través de darte un momento del día o un momento a la semana, pon tú, o al mes si quieres, para sentarte y hacer nada. O sea, ahora sí que nada que te estimule externamente, ahora sí que apagas pantallas, si quieres hasta apagas la luz o te pones una luz muy bajita, te sientas o te acuestas en un lugar en el que sepas que estás tranquilo, que no estás como que no vas a tener ningún pendiente externo ni nada, y entonces te pones a percibir tu cuerpo. Entonces te pones a percibir sensaciones así súper sutiles, como por ejemplo el aire que pasa entre tus dedos, ¿no? La sensación de tu piel con el contacto con la ropa, o el contacto de la presión que está haciendo la gravedad en tu cuerpo y cómo estás cayendo sobre tu silla o cayendo sobre el suelo, sobre la superficie en donde estás, etcétera, ¿no? Ya he hablado de esto en otra ocasión. Si quieres así como que estudiarlo más, búscalo, así como meditación de sensaciones o de meditación interoceptiva, y vas a encontrar así un montón, te lo prometo, porque en internet hay mucho de esto. El punto es que la interocepción es un sentido que tenemos, así como el sentido de la vista o el sentido del olfato, es un sentido interno que se encarga de decirnos qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? En esta línea de la interocepción, en esta línea de los estímulos que estamos sintiendo, es lo que te digo, hay sensaciones que a lo mejor están en 0 en la escala de dolor, porque son sensaciones que no te producen nada de incomodidad, a lo mejor hasta placer te producen, o simplemente son neutrales, pero hay sensaciones que empiezan a ser incómodas, y por lo general las sensaciones que son un poquito incómodas, si tú no las atiendes, van a escalar. Si tú no les pones atención, aunque sea solo para decir, ya te vi, ya te sentí, ya te percibí, a veces eso es lo único que hace falta para que una sensación incómoda se desvanezca, ¿eh? Ahorita, bueno, en la siguiente parte vamos a ver eso. Pero a veces solamente es decirle, ya te vi, ya sé que estás aquí. A veces solamente es eso, no siempre, pero bueno. Si tú no les pones atención, aunque sea algo tan simple como que nada más lo tengas que ver y ya, si tú no lo ves y no le dices, ya te vi, y no le pones esa atención que necesita, entonces lo que va a hacer es que va a empezar a escalar. Y va a empezar a avanzar en la intensidad por esa escala, y va a pasar del 1 al 2, al 3, al 4. Y de repente, cuando menos lo esperes, ya va a estar en un 8, y tú vas a estar ya enojadísimo porque vas a decir, no sé por qué me duele, no sé qué está pasando, y entonces vas a buscar de que cualquier cosa para parchar ese dolor. Y luego, obviamente, si lo parchas, pues va a seguir escalando y va a seguir escalando, solamente que ya no lo vas a sentir, ¿verdad? Pero bueno, el punto de todo esto era decir que la misión del dolor es señalizar un daño, señalizar un punto de atención, señalizar algo que necesita un cambio, una mejora, o simplemente que lo veas. Y necesita eso, necesita atención. Cuando un dolor es muy muy intenso, es porque la alarma es así, se desencadenó súper enorme, porque necesita atención inmediata, urgente. Pero cuando no es tan intenso, entonces puede ser que no sea tan urgente. Pero es lo que te digo, si no le pones atención a lo pequeño, a lo que está hablándote bajito, a lo que te está diciendo, oye, deberías ver esto. Si tú no lo pelas y no lo pelas y no lo pelas y lo ignoras, entonces eventualmente te va a gritar y te va a decir, te estoy diciendo que necesito atención. Ya sabes, así funciona, así es el dolor, así es el cuerpo. Entonces ignorar el dolor solamente es posponer la alarma. Así como cuando te
te despiertas en la mañana y dices, no, 5 minutos más y le das posponer. Y luego te despiertas 3 horas después. Haz de cuenta así. Cuando ignoras el dolor es solo posponer la alarma. Cuando neutralizas la situación así como parchada, cuando le pones analgésicos, antiinflamatorios, drogas, sustancias, alguna otra actividad que tú hagas como para ignorar esas sensaciones internas, todo eso es equivalente a apagar la alarma. Es como, por ejemplo, es como si tu casa se está incendiando y se dispara la alarma de incendios y tú agarras y apagas la alarma de incendios y dices, ya no se está incendiando, pero nunca apagaste el fuego y entonces obviamente se sigue incendiando, ¿sabes? Eso es como cuando quieres parchar el dolor. Es cuando solamente apagas al mensajero, así matas al mensajero, pum, apagas la alarma y dices, no está pasando nada porque la alarma ya no está sonando, ya la desactivé, pero realmente sigue en llamas. Haz de cuenta, es eso, ¿ok? Entonces bueno, hasta ahí lo voy a dejar por ahora. Esta fue la primera parte. Voy a hacer una segunda parte con todos los demás temas que me faltaron. Y listo, pues si te quedaste hasta acá, muchas gracias. Yo sé que divagué un poquito, me fui a temas que no son así como que necesariamente relacionados con el dolor. Pero bueno, de todas maneras sé que son importantes, son interesantes y que los voy a desarrollar en algún futuro, pero todo tiene que ver. O sea, eso sí te lo prometo, todo tiene que ver. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que esto te haya llegado de alguna forma, que lo hayas sentido, que hayas conectado con esta información. Y voy a hacer una segunda parte para que estés pendiente si te interesa este tema, ¿ok? Nada, les mando un gran abrazo y que tengan un excelente día, noche o lo que sea y nos vemos.